clase de hoy es sobre uno de los puntos de la Iglesia de Dios, que es clave, que dice, que declara así. La Iglesia declara que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Es la norma de vida de Dios para su pueblo. Esa es la santidad. Entonces, yo pregunto, ¿qué quiere decir la Iglesia de Dios con esto? Creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esta frase. Sí. A ver, ahí tenés un micrófono. Un lineamiento conforme a la Biblia. Muy bien. Otro pensamiento. A ver, otra persona que quiera decir, ¿qué quiere decir la Iglesia de Dios cuando declara, creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo? Que es una regla para agradar a Dios. Una regla. Que hay que cumplir eso para servir al Señor. Algo así como un estilo de vida. ¿Ah? O sea que no es algo circunstancial, sino que es un proceso que acompaña, es la norma de vida. No la excepción, la norma de Dios para su gente. Eso enseña la Iglesia de Dios, eso cree la Iglesia de Dios y eso lo declara. ¿De acuerdo? Así que esto es un principio fundamental doctrinal. Entonces, lo que está diciendo es que la santidad es un imperativo, una orden, ¿no? Una orden. Pero esta orden, este imperativo de Dios para su pueblo abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Cuando en Primera de Pedro, ya voy citando a que alguien lo tenga ahí, capítulo 1, verso 14 al 16, aparece la frase, porque escrito está. Y yo pregunto, ¿escrito dónde? A ver, ¿quién tiene Primera de Pedro? Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Quién lo tiene? Por eso me gustaría que las personas que recibieron el papelito tengan el pasaje que les corresponde pronto, cuando apenas lo mencione. Ah, bueno, a ver. A ver. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Al 16. El 16, perdón. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Es una orden o no? Es un imperativo, una orden. Escrito está. Ahora, ¿dónde está escrito? Sí. Está escrito en las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? El Pentateuco, los 5 primeros libros, los Salmos y los profetas. ¿De acuerdo? Esas es las Escrituras. No incluye el Nuevo Testamento porque no estaba en ese momento. Entonces, escrito está. Citar las Escrituras es citar ese pasaje de la Biblia. Ahora, Levítico 19:2. Ahí está. Escrito lo que se está citando lo que Pedro está citando acá, concretamente, es un pasaje del Antiguo Testamento. A ver, Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. ¿Se da cuenta? O sea, lo que estaba citando Pedro, escrito estaba citando Levítico 19:2, un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, pues escrito está, pero bueno, entonces, quiere decir entonces que el requerimiento de la santidad que estaba citando Pedro, estaba diciendo, sí, pero eso está también allá. Eso no es una invención de acá. Esto escrito está. O sea, que Dios dijo qué cosa. Sed santo porque yo soy santo. ¿No? Que fue lo que Pedro estaba diciendo a su vez. Bueno, muy bien. Entonces, pero en Primera de Pedro también,
el capítulo 2, el versículo 9, ¿quién lo tiene? ¿Quién? Allá, Juan. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese que ahí dice que somos, ¿qué cosa? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, estamos diciendo ahí. Entonces aquí otra vez es casi una repetición de Éxodo 19, 5 y 6. Es casi una repetición. A ver quién lo tiene. Sí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis muy especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. O sea que palabra más, palabra menos, lo que está prácticamente el apóstol Pedro es citando casi textualmente lo que había sido dicho al antiguo pueblo de Dios allá en Éxodo capítulo 19 también, Levítico 19 también, versículos 5 y 6. Entonces, en conclusión, es el imperativo de ser santo, ¿no? Porque yo soy santo, como declara la Biblia, es una cualidad de Dios y un requerimiento para su pueblo en los dos testamentos. Un requerimiento. Y en el Nuevo Testamento aparece una palabra, y la voy a deletrear, la puedo leer, ¿no? Dice hagiotes, ¿no? del idioma original, J-A-G-I-O, con tilde, tes, hagiotes. Esta palabra significa un llamado, ¿no?, a la pureza moral. Es un llamado a la pureza moral. Y vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento donde aparece el uso de esta palabra. Y vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10. Es interesante lo que aparece ahí relacionado con este término. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? ¿No lo tiene nadie? Hebreos, Hebreos 12, 9 y 10. Dale. A ver, ¿quién lo puede leer de ahí? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que no es provechoso, pero este para lo que no es, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿cuál es el motivo de la disciplina? No lo saquen de ahí, la disciplina. Dice que aquello que ciertamente hace una referencia a los padres terrenales, ¿verdad? Que por pocos días nos disciplinaban, claro, porque somos perecedero y pasajero, como a ellos les parecía. Bueno, también cada uno corrige como ha sido corregido, quizás. ¿Eh? Pero dice, pero para lo que nos es provechoso, refiriéndose a Dios, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Entonces quiere decir que la disciplina del Señor tiene un cometido y no es castigarnos. Sé que cuando decimos que alguien está disciplinado, no se le está castigando, ¿de acuerdo? No es un castigo, es una forma de acercarlo a la santidad de Dios, para que seamos participantes de la santidad de Dios. Y no necesariamente un castigo, como a veces uno puede observar que prácticamente la persona que está siendo disciplinada está recibiendo un castigo, y no es así. Está teniendo un tiempo para acercarse a Dios, para ser partícipe de la santidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si el texto dice que ese es el motivo, y acá hay un versículo más que yo quiero leer, que es interesante, o si quiera decir algo en relación a esto. Porque nosotros los padres, cada uno disciplina a su hijo pensando que es lo mejor. Pero dice la Biblia que eso es pasajero, porque nosotros acá estamos de paso, pensando en lo mejor para nuestros hijos.
Pero dice que Dios es para provecho. Y claro, por supuesto. ¿Y cuántas veces nosotros somos disciplinados por Dios? Y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, no es que Dios esté ahí, ¿verdad? Pero si nos portamos mal, no hacemos las cosas bien, hay tirones de oreja. Y el Señor no arranca la oreja. No la arranca, pero pega rotos tirones. ¿Eh? Le pega unos buenos que los balancea. Y sí, y sí. Pero, ¿por qué? ¿Es para que sufra la persona? Es para que se acerque más a Dios. Así que cuando una persona está disciplinada, que el pastor dice que un hermano, un miembro de la iglesia va a cumplir una disciplina, ¿qué se espera de esa persona? Que se congregue más, que lea más la palabra, que reflexione, ¿verdad? Que busque más del Señor, que se acerque a algún hermano espiritual para levantarse junto. De eso se trata. Y no de que sufra, ¿verdad? Muy bien. Y en 2 de Corintios, y digo segunda pues una carta, 7:1, a ver, aunque me imagino que ahí tiene, sí, a ver. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense que la santidad aquí está presentada como una meta que todos los cristianos deben y pueden alcanzar. Porque la frase perfeccionando, ¿está escuchando? Perfeccionando está en tiempo presente. Quiere decir entonces que la persona está siendo perfeccionada. El perfeccionando está indicando que es un proceso que la persona no puede terminar mientras vive, sino que la tiene que manejar todo el tiempo. Y al final tiene como un fin escatológico, diría yo. ¿Por qué? ¿Qué significa para usted la escatología? Eventos futuros. Eventos futuros. ¿Y por qué digo que tiene un fin escatológico? Porque dice que Él nos irá perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el final. Él nos irá perfeccionando hasta, o sea que no tiene un final. Entonces la Iglesia de Dios cuando declara, porque ¿qué pasa? Hay grupos evangélicos en el mundo, ni que hablar de lo que son sectas o lo que son los mismos grupos católicos, ¿verdad? Que no es nuestra finalidad hablar de ellos acá. Pero la santidad no conocen el término, o capaz que en teoría sí. La homosexualidad está al orden del día, todo tipo de inmoralidad, y bueno, y entonces todo eso es pecado. Y entonces la Iglesia de Dios se retira de eso, se aparta, marca distancia y dice, nosotros declaramos que la norma de vida de Dios para su pueblo es la santidad. Lo declara. No es la única, ¿verdad? La única institución cristiana que lo hace. Hay otras muchas que lo hacen, que tienen este principio. Pero nosotros tenemos que marcar que tenemos este principio. Que no somos un grupo que hacemos lo que sea y está todo bien. Mientras que vengamos, no. Hay un requerimiento de parte de Dios con sus hijos, para con su iglesia, para con nosotros, digamos así. Entonces, ¿quién es el sujeto de la limpieza moral? Dije que era un requerimiento de Dios para su pueblo. ¿Cuál es el sujeto? Es ¿quién? El sujeto de la pureza, ¿quién es? ¿Quién?
Todos juntos no porque me marullan, pero de a uno por lo menos. ¿Eh? No, el sujeto de la limpieza. Claro, él está metido ahí en el lío, ¿no? En el asunto. Pero el sujeto somos nosotros. El sujeto es el hombre exterior y el hombre interior. ¿No? Nosotros somos solo el sujeto de limpieza moral de parte de Dios. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 6, los versículos 9 y 10, dice algo ahí. A ver qué no hay, hermano. Sí, a ver, el micrófono. No, ahí viene. Mauricio, ahí está. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, Sí. ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, hay una larga lista de situaciones que impedirían que la persona ingrese en el cielo, participe del reino de los cielos, ¿no? Hay una lista, no es la única, está sin terminar la lista, hay otra cantidad de cosas que dice que ni los borrachos, los fornicarios, los afeminados, ni los idólatras, ni los estafadores, ni los maldicientes, hace una lista enorme de cosas, los cuales no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice la iglesia? No, lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Bien, entonces, ¿cuáles de estas cosas que se lee aquí tienen que ver con el hombre exterior? Que afectan al hombre exterior y le impiden su comunión con el cielo. A ver, está Antonio, deja. Y después está Yo diría que todas, porque incluso nuestro cuerpo físico muchas veces expresa cómo está nuestro interior. Muchas veces por más que queremos, nos bañamos, nos ponemos la mejor ropa, si en nuestro interior estamos mal, nuestra cara, nuestro cuerpo lo va a reflejar. Incluso el estrés, el cansancio, y muchas enfermedades vienen a raíz de cómo está nuestra vida espiritual. Muy bien, correcto. A ver, el hermano. No, todas también, iba a decir. Todas. Claro. Sin embargo, hay cosas no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que hay cosas que afectan el hombre o la mujer? No, digo, cuando hombre es un término genérico, ¿verdad? Afectan al hombre exterior. Después vamos a ver algunas que afectan al hombre interior. A ver, Luis. Pienso que lo que afecta al hombre exterior son los pecados que son físicos o que son, o sea, o robar o ser borracho, y que los pecados que afectan en todo caso al hombre interior son más como emocionales. O sea, la avaricia, por ejemplo. Es un tema interior, pienso yo. Sí, por eso dije, hay una división acá. Hay situaciones, todas son malas, pero algunas afectan, como dijo el hermano, todas, pero algunas afectan al hombre exterior y son visibles, como puede ser, sí, robar, embriagarse, ¿verdad? Emborracharse, ¿no? Es seguro, pero claro, no, lógico, pero el hermano usa un término que ahí no aparece. Ahí dice los afeminados, los hechos con varón. Pero claro, está bien, yo entiendo. Pero ¿qué sucede? Me dice reír, hermano. Todos estos términos que son... Bueno, ustedes tienen la culpa porque me tiraron ahí. Bueno, pero el versículo 11 del mismo... ¿Quién leyó el texto este? Sí, pero sí, 1 Corintios 9, 6, 9 y 10, y el 11 dice una cosa, no, por eso, aparte, léeme el versículo 11. ¿Por qué el versículo 11? Porque el versículo 11 indica, o si lo ponen ahí, a ver, ¿dónde está el 11? Si alguien no lo tienen. Sí, ese es hasta el 10.
El versículo 11 no lo tienen. A ver, Luis, vos que sos rápido. Primera de Corintios 6, 11. Y acá, si no lo tiene, ya lo tengo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro. Entonces se ve que Pablo estaba hablando que en los versículos que leyó el hermano, del 9 y 10, toda esa lista que él hizo ahí, que los corintios habían participado, algunos de ellos, de estos pecados, de estas inmoralidades. Pero ¿qué les dice? Antes de la conversión, esto eran algunos de ustedes, eran, o sea, ya no eran más, eran, más ahora habéis sido, ¿qué cosa? Habéis sido, sí, lavados, ¿recuerdan lavacro lo que era? Y dice, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Recuerden que hablamos en las clases pasadas, la santificación, la justificación, qué sé yo, en el nombre del Señor, obviamente, por el Espíritu Santo, claro. Entonces, quiere decir que esos pecados, las personas que puedan participar de ello eventualmente, tienen que saber que hay solución para ese problema. Que hay solución. Porque el Evangelio, al ser predicado, el Espíritu Santo se encarga de corregir, de mostrar que eso está mal, pero a su vez dar la libertad a la persona. Sino que se vaya con una carga, sepa, me dijeron que era lo peor, y ahora cómo soluciono, porque no me han dicho cómo soluciono. No, la Biblia menciona que si la persona confiesa sus pecados, como hablamos el otro día, a través del arrepentimiento, automáticamente Dios le perdona. Le perdona. Y eso significa que hay una justificación, ¿no? Y la justificación, o sea, lo justifica, es como si, a ver, si la hermana Silvana me debe a mí 10.000 pesos, una hipótesis, nunca le presté nada, hermano, pero vamos a suponer, ¿no? Y un día yo le digo, ¿sabe qué, hermana? O viene Luis Alfredo y dice, no, yo voy a cancelar la deuda de la hermana, la voy a pagar yo. La hermana dice, no, mis cuentas las pago yo no acepto ese pago. Bueno, como ella no acepta el pago, sigue siendo deudora. ¿Pero por qué? Porque no aceptó el pago. Entonces Jesús, cuando vino, él canceló la deuda de todos aquellos que se adhieren a su programa, ¿no? Es decir, él vino a perdonar a todos quienes le reciban. Pero si una persona no le recibe, no cree en él, lo rechaza, sigue siendo deudora. ¿Pero por qué es deudora? Porque no acepta el pago, sigue siendo un pecador, sigue siendo un culpable ante Dios. ¿Por qué? Simplemente porque no permite que Jesús cancele su deuda y lo declare libre, lo declare absuelto de esa culpa, de ese problema, de esa situación. Bueno, si no lo acepta, bueno, yo siempre hago el ejemplo de que si hay 10 personas ahogándose y uno le tira los salvavidas, ¿no? Hay 5 que agarran y 5 dicen, no, yo sé nadar, yo salgo. Bueno, finalmente se ahogan. Los salvavidas estaban. Solo que algunos se agarraron y otros no. Unos se salvaron y otros se hundieron. Pero estaban los salvavidas, solo que, bueno, Jesús vino para todos, para todos, para toda la humanidad. Entonces, por eso dije el otro día, que habían entendido los judíos cuando Pedro fue a hablarle a Cornelio, que era el primer gentil que recibía la palabra, no habían entendido el mensaje de Mateo 20, 18 al 20, ¿no? Que 28, 18 al 20, que habla de la gran comisión, ir por todo el mundo. No le dijo, recorran todo Israel, que no queden ahí afuera, ¿no? Dice, vayan por todo el mundo. Entonces no habían entendido eso, porque se habían enojado porque habían venido a hablar con un gentil, habían empezado a predicar fuera de los límites. No habían entendido. Jesús vino por todos, por la humanidad. Así que los pecados que acá aparecen, en la que mencionamos, son corregibles, son
cosas que se solucionan. Le indicamos, o sea, la Biblia indica el problema, pero también muestra la solución. Entonces, nadie puede decir, no, yo tengo este problema, y como tengo este problema, mira, hermano, para Dios no hay ningún problema difícil. Nosotros, en la iglesia que tuve el privilegio de pastorear por unos cuantos años, teníamos un programa de liberación. Y teníamos un grupo armado de 8 personas más o menos, entre mujer y hombre. Y las personas, todas las personas, yo diría casi el 100%, le dábamos una entrevista y a puerta cerrada, solo con la persona, no un día de culto, la administrábamos. Obviamente había todo un proceso de chequeo primero, y la cantidad de gente poseída era impresionante. Yo diría que casi el 100% de las personas, ¿no? Entonces, y un día me acuerdo que un hermano que ahora es pastor, no era libre, no era libre, no era libre. Entonces yo dije a mi grupo, acá hay alguien que está en pecado, uno de nosotros está en pecado, porque este demonio no se puede resistir, se tiene que ir, porque la Biblia me garantiza que se tiene que ir, y se tiene que ir. Nosotros estamos en ayuno, en oración, y se tiene que ir. Bueno, está. Y finalmente tenía razones, porque una vez entró una persona, estábamos en la puerta cerrada, pero eran unos que venían a ayudar a la liberación, porque nosotros siempre buscamos no cansarnos. Y no me quiero ir del tema, ¿no? Pero habían 4 o 5 orando, diciendo la palabra, y no más de 2 o 3 con la persona orando y hablando con la persona, ¿no? Y después nos relevábamos, venían y íbamos. Entonces, cuando entró la persona que estaba manifestada, dijo otro más y lo mencionó por el nombre. ¿Cómo sabía quién era? Y cuando otro día otra persona viene a poner las manos y le dijo, salí adúltero. Le dijo así, ¿no? La persona, te refrendo, espíritu de mentira, bla, bla, bla. No, no era mentira, era cierto. Escuche. Entonces, son manifestaciones del diablo, pero en el nombre de Jesús se iban. Y se tenían que ir, le damos la orden y se tenían que ir, le gustara o no. Bueno, entonces quiere decir que toda persona que llega con un problema determinado a la iglesia, tiene un problema, el que sea, pide consejería, se le da, no esos shows del altar que se caen, se parraman y vomiten, puede manifestarse todavía, pero vamos a sacarlo aparte, vamos a conversar con él o con ella y vamos a darle un día y vamos a administrarla aparte para que la persona sea libre y no venga a hacer show en cada servicio, que el diablo que quiere es uno nuevo, mire, están todos locos, acá mira lo que está pasando y se quiere ir. No, queremos ayudar a la persona que está poseída, ¿de acuerdo? Y no distorsionar el servicio. Bueno, muy bien, me fui un poquito, pero era para explicar un poquito que nadie tiene por qué andar con una dificultad importante y no ser libre. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? De a uno. De a uno. No, bueno. ¿Cuáles eran entonces las cuestiones que afectan al hombre ahora interior? Los pecados exteriores son visibles, ¿verdad? Un porro, una borrachera, tantas cosas que son visibles, pero hay otras que son invisibles al ojo humano, pero están ahí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podrían ser? Hay una pista nada más acá que vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. No sé quién lo tiene, a la hermana ya, a ver, ¿qué dice? Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, gracias hermana. Fíjense qué notan ahí en este pasaje de la Biblia. Ahí está, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Bueno,
es la justicia, la santidad, es la verdad. Pero esto es el versículo 24, pero faltaría el 22 y el 23 que no está ahí, o ya lo pasaron. Ahí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, seguramente era bastante desprolija, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre. Pero eso es externo, es interno. Usted no puede, ¿cómo se va a despojar de sí mismo? Esto es el hombre interior, acá está afectado. La parte de adentro, la parte espiritual, la parte que no es tangible, que no se ve, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿No? Pero dice que a su vez que tiene que hacer ¿qué cosa? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que los pensamientos no son palpables, pero están ahí. ¿Y dónde se producen las guerras y las maldades? ¿Dónde? En el corazón. O sea, y cuando decimos el corazón, a ver, díganme, ¿dónde está el corazón? A ver, márqueme. ¿Dónde? ¿Dónde? Un montón de gente, yo, acá, ¿no? Acá. ¿Está seguro? Permítanme decirle que no coincido con ustedes. ¿Sabe dónde está el corazón? Más o menos por acá. Esta es un músculo que bombea sangre. ¿De acuerdo? A ver, ya tengo una enfermera que me puede explicar, ¿verdad? Esto es un músculo que bombea sangre, pero aquí no hay sentimiento. Si esto es un músculo que bombea sangre, acá sí. Ese es el centro ahí está la computadora. Ahí están todos los cablecitos por millones. Bueno, hay quienes dicen me dolía el corazón cuando tienen una situación X que fue muy dramática y se me dolía el corazón. Y bueno, puede ser que le duela el músculo, pero en realidad el corazón, a ver, se llama corazón y la Biblia habla del corazón de carne y corazón de piedra y nosotros asociamos que habla de esta maquinita acá, de este músculo, pero en realidad esto no piensa, esto no tiene sentimientos. Esto es Sí, sí. Ajá. Muy bien, una buena respuesta el hermano, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, quizá sea como el hermano dice y pueda haber, digamos, tenga que ver este músculo, ¿no? Que bombea sangre, algo de que vaya al cerebro, obviamente la sangre va al cerebro, ¿verdad? Porque bombea para todo el cuerpo y obviamente el cerebro. Pero en definitiva, espiritualmente, ya sea aquí o acá, digamos así, es algo interno, algo que está adentro, que nosotros no podemos visualizar, no vemos físicamente. Sí, Antonio. A ver. Que he tenido durante mucho tiempo y que está, ahora ya estoy en confianza para decirle. A ver. Debido pues, a lo que usted estaba comentando sobre la liberación que ministraban en la iglesia y todo eso, y a raíz de ese versículo que te acabo de leer, ¿el término autoliberación es válido en el mundo cristiano? O sea, en lo espiritual, o no tiene cabida, es algo utópico. No, es decir, yo he escuchado muchas veces de la autoliberación y no creo que sea malo, ¿no? No creo que sea malo que la persona ore por sí y diga, Señor, quítame este pensamiento, libérame de esto. Se está autoliberando, autoministrando, digamos así. Y no creo que tenga nada malo, ¿no? Pero lo que yo me refería era la administración para ayudar a la persona que no está en capacidad de hacerlo. Están en problemas espirituales y ni siquiera podría hacer una oración de ese tipo. Entonces, por ahí vamos.
Pero puede, la autoliberación es algo que de hecho practicamos casi todos sin demasiada instrucción, porque es obvio. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? No. Que una de las cosas que están internas que no se ven puede ser la mentira, puede ser el codiciar al prójimo. Sí. Esas son cosas que están ocultas, Sí. que son en la interna, que son también parte de no estar en santidad. Por eso dice el Señor que tenemos que dejar al viejo hombre y revestirnos de la santidad del Señor. Porque son cosas que están en el interior, que nadie las ve, pero que solamente nosotros, el ser humano, lo sabe, y Dios, por supuesto. Entonces, eso está en la interna. Son parte también de entregárselas al Señor, porque el ser humano, el hermano no lo ve, nadie lo ve, solamente Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, revestidos de la santidad, sí, porque sin santidad nadie verá a Dios, es una forma también de decirle, Señor, esto no lo quiero para mi vida, y bueno, y empezar a luchar en la mente, en la oración, para que eso no esté en parte de nosotros, que es en la interna. Sí, de hecho Jesús, por ejemplo, en algún momento le dijo a algunos religiosos de la época, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea que por dentro ellos tenían toda una corrupción, digamos así. Y estaban, digamos, ¿qué hay en un sepulcro? Está pintadito, pero adentro está todo, ¿verdad? Putrefacto. ¿Por qué? Porque hay una persona fallecida adentro. Entonces, él les dice eso, ustedes son sepulcro blanqueado. Se ven bonitos por fuera, pero adentro. Entonces quiere decir que Jesús, Dios, ve lo que hay adentro. Pero no es visible para nuestros ojos humanos. Entonces, por eso digo que hay cosas que son internas. El hombre externo, ¿no? El hombre exterior y el hombre interior, o la mujer, ¿no? Es lo mismo. Entonces, y hay más versículos ahí, lo vamos a dejar. Lo bueno de esto, de la exhortación a la santidad de que estamos hablando, es que tiene no solo un aspecto negativo de abandonar, dejar todo aquello que tenga que ver con el pecado, con lo pecaminoso. Eso es la parte negativa de abandono, sino que incorpora una parte positiva, ¿no? Que hoy mencionábamos, que tiene que ver con ese procesamiento que yo mencioné hoy, de buscar el término que se me fue ahora, que era el término que utilizamos, perfeccionar. Eso era. Entonces quiere decir que así como hay un aspecto negativo de abandono, hay un aspecto positivo de perfeccionar, de buscar, de acercar, de cambiar para bien, ¿no? Eso es bueno. Filipenses 1:6. ¿Quién lo tiene? Sí, a ver, hermano. Antonio. ¿Sí? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Entonces quiere decir que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿no? La perfeccionará. Entonces es algo que va a mejorar. No solo tenemos que abandonar cosas, sino que incorporar. Pero por eso decía hoy que tiene un aspecto escatológico. ¿Por qué? Porque dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y el día de Jesucristo cuál es? En otras palabras, esto inicia cuando nosotros recibimos a Cristo y finalizará cuando Él venga. Entonces, o nos lleve, ¿verdad? Entonces, por eso mencionaba que tiene ese aspecto escatológico, ¿verdad? Y hay un texto interesante para finalizar con algo de alegría, que es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A ver quién lo tiene. Acá el Señor, el hermano acá. ¿Lo tiene o no lo tiene, hermano? ¿Sí?
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Si lo encuentra el hermano, si no, sí, lo va a encontrar. A ver, Pablo, dale una manita al hermano ahí, porque está con el micrófono. Y si no lo ponemos acá, y el hermano lo lee de ahí. ¿Sí lo tiene? Muy bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Entonces, todo vuestro ser, la persona es un ser, el ser es todo, ¿verdad? Todo vuestro ser, la persona, espíritu, cuerpo y alma. Ahí está la tricotomía. Sea guardado irreprensible, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir la palabra irreprensible? Que no haya nada que le señale lo contrario, que esté correctamente delante de Dios hasta el día de nuestro Señor. Sí. Capaz que estaría bueno aclarar cuando se habla de santidad, ¿qué es la santidad? Porque hay un mal concepto de la santidad con aureola y... Bueno. Sí, bueno, yo arranqué preguntando qué era la santidad, ¿no? Porque dijimos en una de las clases que hablamos acá que eran sinónimos, la santidad, santo y santificación, habían ahí, porque era algo apartado, ¿no? Santidad, apartado, santificación, apartado, santo, apartado. O sea, tiene que ver con separado para Dios, obviamente, por un servicio. Entonces, la santidad es un atributo, no, es un a ver si voy a tener que poner el lente y leer la palabra correcta. La palabra correcta sería, solo para mencionarlo, ¿verdad? Es una cualidad, así lo definen los teólogos, es una cualidad de Dios, no es un atributo, es una cualidad. Una cualidad de Dios y a su vez un requerimiento para quienes somos sus hijos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, a ver, hay otra cosa que quieran decir sobre la santidad. Claro, las personas, sí, la palabra bienaventurado significa eso, ¿no? Feliz. Pero la persona para llegar a ser santo, no, ahora vamos a explicar, yo entiendo la pregunta de Luis, ahora recién me doy cuenta, ¿cuál es la pregunta? Es un bienaventurado, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Fíjense que una organización cristiana, pongo comillas por ahí, declara una persona beata, ¿no? Un beato es una persona, un candidato a ser santo, ¿de acuerdo? Y después de 5 años, si ahí aparece un milagro, que es un disparate, la persona murió así. Entonces, y va a aparecer el milagro de cualquier manera. Le reconocen un milagro y lo declaran santo. La famosa beatificación. Escúcheme, eso es un disparate brutal. Y la gente va a orar a ese posible santo. Mire, yo le hago esto nomás. Juana de Arco, ¿no? Era una general, una guerrera, digamos así, una mujer común. Pero no tenía nada en... No, para nada. Al punto que la llevaron a la hoguera. La mataron. Pero después de unos años,
de algún siglo, se reconoce que tenían buenas virtudes, así que la beatificaron y ahora va la gente a adorarla. Y escúcheme, qué disparate. Bueno, y así son todos los santos que hay por todos lados, ¿verdad? Escuche. Sí, todos los santos. Todo es santo. San José, Santa Rosa, San José, San Pedro, San Juan, escúcheme, San Washington. Bueno, entonces, es lamentable, pero entonces, eso no es un santo. Santo es un apartado. Todos nosotros somos santos, porque somos apartados, fuimos apartados, por eso somos santos, ¿no? Pero no para que nos adoren. Nadie nos tiene que adorar. No merecemos adoración, ¿no? Sería una blasfemia que nosotros recibiéramos adoración de otra persona. Somos santos, sí, porque fuimos apartados. Pero, santos porque somos apartados, pero no para que nos adoren. El único digno de adoración es Dios. El único. Y nadie más. El único digno de adoración. Así que, hermanos, no sé si más o menos quedó claro. Le vamos a dejar acá. El miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Y el otro, sobre el hablar en lenguas, ¿no? Son temas doctrinales. Y vamos ya metiéndonos a todo lo que es la declaración de fe. ¿De acuerdo? Así que usted, si tiene cuestiones que quiera preguntar, simplemente los acomoda ahí y bueno, y ahí estamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer? ¿Algún comentario? Sí, hermano, lo escucho. Dice que el Señor murió en la cruz y derribó todo de los cielos a Satanás del infierno. Pero hay algo que no el Señor no quitó, que fue la concupiscencia, porque ella no es necesaria, la cual tenemos que llevarlo al fuego del Espíritu Santo para que eso sea de a poco disuelto y ser más libre, o sea, verdaderamente más libre. Y la sangre de Cristo, por nuestro consentimiento, va ahí. Muy bien, hermano. La concupiscencia que dice el hermano es un pecado, es algo que ningún cristiano debiera de tenerlo, ¿no? Y que tendríamos que ser libres de tantas cosas, entre ellas lo que mencionó el hermano. Bueno, muy bien, vamos a hacer una oración y los dejamos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, Señor, estudiar tu palabra con nuestras mentes finitas, limitadas, pero procurando, Señor, leer tu palabra de manera correcta y comentar con otros hermanos, intercambiar con ellos, Señor, que piensan, que pensamos, porque hay corrientes aquí en la tierra. Tú advertiste, Señor, en todos los tiempos de personas, seres humanos, que, Señor, tienen posiciones muy diferentes y realmente desagradables, contrarias a tu santa palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantener la santidad, Señor, a mantener este principio que es fundamental para que tú puedas hacer, Señor, los milagros que nosotros tanto necesitamos. Cuando oramos por un enfermo para que se sane, Señor, que nuestras manos estén limpias. Cuando oramos por alguien que está poseído, nuestro prójimo que viene en busca de ayuda, que podamos tener la autoridad y la santidad para ministrar a la persona que está en dificultad, ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Señor, esto tú nos mandaste a eso, Señor, Señor, ayudar a las personas que están inmersas en este mundo, Señor, y que se puedan despojar de ese hombre viciado y corrupto que la sociedad, Señor, lo ha corrompido. Y en tu nombre nosotros podamos ayudarle.
Pedimos tu bendición y que tu iglesia sea una iglesia santa, una iglesia pura, una congregación no solo que lo diga de palabras, sino que lo viva, que sus miembros sean personas, Señor, delante de ti santas. En el nombre de Jesús, pedimos tu bendición para retirarnos de tu casa, que tú nos guardes a cada uno conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.